¿Sabías que la otitis media es una de las principales infecciones por las que se demanda consulta para menores de 9 años de edad en el Instituto Mexicano del Seguro Social? El oído juega un papel primordial en nuestro bienestar. Controla la escucha, que es fundamental para la comunicación de las personas, las relaciones y el aprendizaje. Los oídos son el medio que nos permite una vida llena de sonidos. Por este motivo, es importante cuidarlos desde edades tempranas, siguiendo las revisiones recomendadas y así evitar infecciones y otras enfermedades. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar este lunes de salud con ustedes, que vamos a hablar de problemas comunes en los oídos. Hemos escuchado muchísimas veces hablar de las infecciones en los oídos, pero ¿sabían ustedes que el oído no nada más es lo que vemos aquí afuera, ni un conductito, sino que es un sistema muy complejo que tiene que ver con el sistema nervioso central? Parte de la audición está dentro del cráneo, como lo vamos a ver ahorita, y las infecciones en los oídos pueden ser en diferentes segmentos del mismo, por lo tanto puede tener diferentes complicaciones. Pero ¿qué hay de la gente que dice, ya no escucho bien, de repente escucho menos? ¿Cómo estudiar si estoy oyendo adecuadamente? Ya escuchamos en la cápsula que se habló que el oído es clave para aprender a hablar, el oído es clave para estar en relación con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces es muy importante que lo cuidemos y vamos a aprender hoy. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y de tocar un tema tan importante como este. Sobre todo, yo recuerdo que durante la niñez fue cuando tuve más problemas en los oídos, hablando precisamente de las infecciones. Particularmente cuando salías de vacaciones y en el mar o en alguna alberca, podías como tener no fácilmente, pero sí. Más comúnmente. Ahí era comúnmente donde podías tener una infección. Entonces, no solamente es por allí, porque obviamente pues la vida continúa y podemos continuar descuidando tanto la higiene como los cuidados básicos para el oído, que siempre serán muy importantes. Así que esperamos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerden que el programa se transmite también en vivo a través de internet. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. Está también la página de Facebook, donde encontrarán el Facebook Live y pueden llevarse el programa a donde ustedes quieran para no perder nada de lo que ocurre hoy ahí. También está la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Bueno, les saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y desde luego a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11, y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros especialistas. Y vamos a entrar al tema. Tenemos una cápsula para que vean cómo está conformado nuestro oído. Vamos a verla. El oído básicamente nos sirve para la audición y para el equilibrio. Se compone de 3 partes: la porción externa, que es básicamente el pabellón, y el conducto, la parte media, que es la que tiene los huesecillos, que nos ayuda a conducir el sonido, y el oído interno, que nos ayuda a transmitir la señal que llega de fuera y la convierte en un impulso eléctrico para llevarla hacia el cerebro y convertirla en sonido, y los canales semicirculares, que nos ayudan para el equilibrio. El oído se encuentra conectado con la nariz a través de la trompa de Eustaquio. Esta se abre y se cierra intermitentemente. Cuando tenemos una infección en la nariz, esta se puede inflamar y no permite que entre aire a través del oído, y eso nos puede provocar la sensación de oído tapado. O también una infección en nariz se puede subir a través de este conducto y provocarnos una infección en el oído. El oído y la garganta no están comunicados entre sí ni tienen una relación directa. Perfecto, les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. El doctor Gonzalo Corbera, neurotólogo, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología, SC, presidente de la Asociación Mexicana para Audición. Ayúdanos a oír. Bienvenido, Gonzalo. Es un placer estar aquí. Doctor Carlos Aboitiz Rivera, bienvenido. El doctor es cardiólogo pediatra, ecocardiografista en el Ángeles de Pedregal y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y el doctor Edgar Arturo Mantilla Morales. Bienvenido, doctor. Gracias. Médico adscrito al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. El doctor es otorrinolaringólogo pediatra. Doctores, qué bueno que están aquí, porque de repente no hablamos mucho de oídos, y yo comentamos antes de entrar al aire que es un área en donde todo el mundo mete mano, cuando nadie debería meter, literalmente hablando, nada de manos a los oídos. ¿Por qué creen que es la importancia de este tema de los problemas más comunes del oído?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de nosotros los pediatras, durante el desarrollo del niño tenemos una gran incidencia de problemas en el oído. Y algo muy importante en donde incidimos nosotros es en la vacunación, porque el vacunar contra el estreptococo y contra el neumococo, originalmente Streptococcus pneumoniae, básicamente incidió mucho en disminuir la cantidad de infecciones en el oído. Esta vacuna ya tiene mucho tiempo, de hecho empezamos con una dosis primero heptavalente, ahora tenemos la 13 valente y a raíz de que se empezó con esta vacunación ha disminuido la infección de oídos. ¿Está en el cuadro básico? Sí. Está en el cuadro básico con 3 dosis. Lo que recomienda el laboratorio es 3 a 4 dosis. Perfecto. ¿Qué opiniones tienen ustedes? Claro, o sea, totalmente de acuerdo. Y la importancia de lo que estás diciendo es porque en el oído estriba digamos que la raíz de nuestra capacidad de comunicación. Y una otitis media en un niño, sobre todo en cierta edad crítica, más o menos alrededor del año y medio, digamos, muchas veces lo notas no porque el niño se queje de dolor ni nada, sino porque no está empezando a hablar. Ok, entonces es una manera indirecta de darte cuenta que algo está pasando en el oído. Doctor, usted es pediatra. ¿Por qué? ¿Por qué trajimos un pediatra? ¿Por qué los niños son más vulnerables? Bueno, como comentaba el doctor, durante los primeros 2 años de vida, las infecciones de oído son mucho más prevalentes en este grupo de edad. Hay que recordar que la anatomía, sobre todo de la trompa de Eustaquio, es muy diferente a la de un adulto, por lo que esto favorece todavía que los microorganismos asciendan hacia el oído, haciéndolo Lo más voy a interrumpir susceptibles. para que nos entienda el público. Trompa de Eustaquio. Bueno, este es un conducto que comunica al oído con nuestra garganta. Básicamente se encarga de regular presiones entre el medio ambiente y el oído, pero también pues, es un medio de comunicación para los microorganismos hacia el oído. Ok, entonces la anatomía en los niños es diferente, que hace que los niños sean más susceptibles. Todo el mundo estamos conscientes de nuestra trompa de Eustaquio. ¿Cuántos de ustedes no se les ha tapado el oído y hacen, destapan el oído? Eso es comunicación entre el oído y, hablen mejor ustedes, que hablan mejor que yo de la parte de otorrino, con la garganta, entonces se destapa. Sí, lo que sucede es que la trompa de Eustaquio está normalmente cerrada y forma como un taponcito así. Y cuando tragas, se jala y se abre. Okay. Entonces, es como un globo adentro de tu oído. Si tiene más presión y abres el conducto, sale. Y si tiene menos presión, entra. Entonces, se equilibra automáticamente con que la abras. Perfecto. Esto es importante para que vayamos conociendo la anatomía, que como vimos en la cápsula anterior, no es tan sencillo comprender cómo es la anatomía de un oído. Y vamos a ver las diferentes áreas que se pueden enfermar. Pero salimos a la calle y le preguntamos a la gente si sabían sobre infecciones en los oídos. Vamos a ver qué nos dijeron. Sí, otitis. Lo único que conozco es la inflamación y es otitis. Una gripa maltratada puede ocasionar otitis. Solo sé las de las albercas que pueden afectar mi oído. Solo tengo vaga noción, la verdad. A lo mejor alguna infección por bacterias, por hongos, producida, por ejemplo, por agua contaminada. No sé, por ejemplo, en lugares públicos, albercas y todo ese tipo de cosas. Pues el ambiente propaga mucho para que pueda haber ese tipo de infecciones, pero nada más. Pues en realidad las infecciones que se pueden pescar en las albercas, por ejemplo, si no se tiene el debido cuidado, aunque también pues en el medio ambiente también pululan ciertas bacterias debido a la polución o al calor que pueden afectar al oído, así como el introducirse objetos sin la debida higiene, como puede ser los audífonos, por ejemplo. No sé cuál es. Normalmente llego a tener algún tipo de molestia, voy al médico, pero realmente no estoy muy informado de cuáles son los tipos. No, la verdad he escuchado muchos temas precisamente de cómo te afectan, pero algún nombre específico no lo recuerdo. No. Bueno, por la garganta, que empieza con las anginas y luego se va al oído, ¿no? O la meningitis también. Yo creo que las que se van hacia la garganta, ¿no? No sé. No. No, la verdad no. No sé. No, ni idea. No. No, para nada.
Despejemos dudas, doctores. ¿Qué opinan de las opiniones del público? Bueno, aquí hay un punto muy importante, decían todos de la garganta, y es que la gran mayoría de las infecciones, por ejemplo, en el caso de los niños, tenemos una gran incidencia de infecciones respiratorias, generalmente se acompañan de una rinosinusitis, una inflamación de los senos paranasales, una gran producción de moco, y ese moco se puede infectar, es un moco donde fácilmente se puede contaminar, y ese moco, a través de lo que decíamos de la trompa de Eustaquio, puede viajar al oído y nos puede causar una infección. Entonces, es muy común que tengamos niños con tos crónica, con sinusitis, es una infección muy relacionada al problema de oído. Desgraciadamente, el diagnóstico de sinusitis en niños a veces es poco realizado. Digo, creo que mis compañeros otorrinos saben más de esto porque, desgraciadamente, muchos pediatras pasan por alto la infección de senos paranasales, que es una fuente de infección del oído. Perfecto. Ya hablamos que los niños son más susceptibles, pero ¿hay algún otro grupo de edad o otros factores de riesgo para presentar infecciones en los oídos? Bueno, mucho de lo que se mencionó tienen razón. O sea, es cierto que nadar, o sea, por simplemente el acúmulo de humedad en el oído, tiende a predisponerte un poco a infecciones. Esas son de oído externo, ¿no? A eso voy, a eso vamos. Primero que nada, ¿se llaman otitis todas las infecciones de los oídos? Sí. Otitis, y ya vimos en la primera cápsula que hay diferentes sitios anatómicos del oído. Conducto, oído externo, oído medio, oído interno. Entonces, ahora sí. El típico de que te agarra en el oído externo es por una alberca o por introducirte cosas en los oídos, que no es que se deba introducir limpias o sucias, que no se debe introducir ninguna, ¿no? Y bueno, los audífonos realmente no entran profundamente, ¿no? Entonces, oído externo es otitis externa. ¿De dónde a dónde va el oído externo? Desde lo que alcanzas a ver hasta afuera, inclusive la oreja es parte del oído externo. La oreja es nada más esto. Exacto. Ok. Luego tenemos el conducto, que es el tubito que va y llega hasta el tímpano. En el tímpano termina en el oído externo. Y luego sigue el oído medio, que es donde hablamos que había como un globito, que es esta cavidad, que es del tímpano hasta dónde. Pues es esa cavidad, esa cueva que en donde están los huesecillos, o sea, el martillo yunque y el estribo. La cavidad en sí es una parte importante del oído medio. Y la trompa de Eustaquio. Y esta es la cavidad exacta donde está la trompa de Eustaquio, que se junta con las vías respiratorias, que ya nos explicó el doctor de qué manera, y nos explicó también que puede migrar moco de regreso o infectarse y subir por ahí. Y el oído interno también se infecta. ¿Y ese dónde está? Ese es pasando el último de los huesitos, que es el estribo, es lo que se llama el caracol y los canales semicirculares. Y ahí lo interesante es que ese sí no duele. Cuando se infecta te da sordera, te da vértigo, pero no te da dolor. Entonces la sintomatología en base al sitio que se infecte puede ser muy variable. Ya vimos que entonces son más susceptibles los niños y gente que era típico, como decías, Oscar, te ibas a Acapulco de chico y me acuerdo regresabas con una infección de oídos, pero luego como que estas dejan de pasar después de unos años, no tan frecuentemente como en niños chicos. Ya nos explicaron las alteraciones anatómicas normales que tienen los niños. Y luego, ¿qué sucede en edades más adultas? En edades más adultas te haces un poco más susceptible a veces a consecuencias de otras enfermedades, ya no tan directamente infecciones, porque nos hacemos un poquito más resistentes a las infecciones. ¿Sabes qué pasa mucho? También hay síntomas que no son exactamente infecciones. Por ejemplo, en el oído puedes sentir dolor sin que sea infección. Si la infección está en la garganta, puedes sentir el dolor en el oído. O si tienes algo en la mandíbula o alrededor del oído, te puede doler el oído y no estar infectado. ¿Qué es lo que más comúnmente afecta en cuanto a agentes infecciosos el oído? Bueno, ahí hay una diferencia importante. Las otitis externas tienen una flora, las otitis medias tienen otra flora diferente. De hecho, son 3 bacterias principales, que son el neumococo, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza, las que afectan oído medio, y el oído externo está Klebsiella, está Pseudomonas, hay otras tipo de bacterias diferentes. Son bacterias, estos nombres que nos dijo el doctor son diferentes tipos de bacterias, pero ¿qué hay de virus, qué hay de parásitos, qué hay de hongos en el oído? Virus todos. En el caso, en el oído también puede ser afectado por hongos y es muy común, aquí en México es muy común y se debe sobre todo por una mala higiene y sobre todo es más prevalente en zonas donde hay mucha humedad.
la humedad, entonces es otro factor de riesgo. ¿Y virus? También. Los virus, prácticamente la gran mayoría de los virus que afectan vía respiratoria pueden causar inflamación del oído. Y es muy importante porque mucha gente piensa que otitis externa y otitis media es siempre antibiótico, sobre todo en el caso de la otitis media. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces un virus no requiere antibiótico y hoy en día la tendencia de la otitis es no dar antibiótico de primera intención. Ahorita vamos a hablar más adelante del diagnóstico, los síntomas y el tratamiento de la otitis, dependiendo del tipo de otitis que sea. Pero, Oscar, ¿tienes ya comentarios de público? Sí, Lupita, perdón, Galicia nos dice, yo sentía el oído tapado y fui al otorrino y detectó que fue una bronquitis mal cuidada junto con estrés tremendo. Afortunadamente recuperé la audición, ya que la trompa de Eustaquio estaba inflamada. Mari Panglock nos dice, los tinnitus se curan, son muy fastidiosos esos ruidos, los tengo en el oído izquierdo todo el tiempo. Gracias por atenderme, un abrazo. Angélica Venegas, cuando niña me dio infección en el oído, hace 4 años he sentido el oído izquierdo tapado. Fui al doctor y me dijo que es congestión. Me recomendó algunos medicamentos, pero la verdad no se me quita. Tengo miedo de quedar sorda. Muchas gracias. Lili PS nos dice, saludos desde Zapopan. La sordera en la edad adulta es hereditaria. Los varones de la familia de mi esposo se van quedando sordos con la edad hasta llegar a tener que usar un aparato. Mi esposo ha tenido que acudir al otorrino por taponamiento del oído y evidentemente pues no quiere quedarse sordo. ¿Qué es lo que puede hacer? Sari de López nos dice, ¿qué pasa cuando se revienta el oído? ¿Es cierto que se pierde un porcentaje de la audición? Y Verónica del Valle y Loredo, de vez en cuando, de repente escucho un zumbido entrar un poco y siento que sale por el otro. ¿Esto a qué se puede deber? Miguel Cárdenas Aparicio, ¿cuál sería el mejor método para quitar un tapón de cerilla? Que a propósito de esto yo alguna vez vi pues algo de charlatanería alrededor de esto. Tengan mucho cuidado. Hacemos una breve pausa y regresamos. La otitis media es una infección de la parte media del oído. Esto la consideramos a partir de la membrana timpánica hacia la porción medial del oído. Es una de las infecciones más comunes del aparato respiratorio superior. Este es mucho más frecuente en los niños menores de 5 años, que casi siempre se da en la temporada de invierno, cuando hace un poco más de frío. Generalmente es más común que se dé asociada a alguna enfermedad de infecciones respiratorias superiores. Es importante mencionar las características del oído medio. Esta es una caja cerrada en donde el único drenaje que tenemos es la trompa de Eustaquio. Esta trompa es un drenaje que drena hacia la nasofaringe y es importante mencionar que en los niños esta es un poquito más corta y es más horizontal. Por eso tenemos más riesgo de infecciones en los niños que en los adultos. Esta trompa tiene varias funciones. La principal es que nos ayuda al drenaje de las secreciones desde el oído medio hacia la nasofaringe. Además de esto nos ayuda a controlar la presión del oído medio y me protege a que no refluyan las secreciones desde la nasofaringe hacia el oído medio. Cuando esta trompa no funciona, las secreciones se quedan acumuladas en el oído medio y me genera la infección. El diagnóstico para la otitis media es un diagnóstico que va a ser clínico. Como mencionamos, más frecuente en niños, el paciente va a llegar con un dolor en el oído bastante intenso. Sí, hay que mencionar, el paciente casi siempre va a tener fiebre. Hay que revisar al paciente clínicamente. Para esto hacemos una otoscopía. Revisamos en la membrana timpánica. Esta generalmente va a estar abombada y se va a ver roja. Esto es por la infección que tenemos adentro del oído. Ya teniendo esto, tenemos que ver si dentro del oído se alcanza a ver burbujas o líquido y en base a esto hacemos el diagnóstico. La otitis media es una enfermedad la cual requiere tratamiento médico de forma inmediata porque se puede complicar con infecciones y complicaciones tanto dentro del hueso temporal o intracerebrales. La otitis externa es la infección de la porción externa del oído, esto conociéndolo como de la membrana timpánica hacia el pabellón auricular.
Esto es lo que se conoce como la infección del nadador o se asocia al contacto con agua. Es importante mencionar que esta, a diferencia de la otitis media, es más común en épocas de verano, porque es cuando los pacientes están en contacto con el agua, están nadando y manipulándose un poquito más el oído. Se diagnostica también de forma clínica. En el paciente va a tener mucho dolor en el oído y el dolor se exacerba al movimiento del pabellón auricular. Se une a nosotros la doctora Iris Rentería Solís, otorrinolaringóloga pediatra. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ahora sí, vamos a platicar este bloque sobre las infecciones del oído externo y el oído medio. Gonzalo, ¿querías comentar algo de los virus? Sí, estábamos hablando ya del oído interno. Ahí tiene un papel muy importante los virus. Y hay infecciones agudas del oído interno que te causan sordera súbita, ¿no? Entonces, lo típicamente que sucede es que amaneces y no oyes de ese lado. Y es importante que la gente sepa que eso es una urgencia. En general tenemos eso 24 o 48 horas para empezarlo a tratar, para mejorar las posibilidades que tenemos de que eso no se haga una sordera permanente. Pues eso está muy interesante, yo no sabía. Entonces, si de repente te quedas sordo por un motivo que no oigas, tienes que ir al otorrino a ver qué está pasando, independientemente de la causa. Eso ya es bronca de ellos, que nos digan qué está pasando, pero no te esperes, porque es una de las cosas que decimos aquí todos los lunes es, mientras más tarde te vayas al doctor, va a ser más difícil tratar tu padecimiento. En cuanto a sintomatología, ya en la cápsula vimos que hay diferentes síntomas de la otitis externa e interna, pero algo que nos quieren ampliar sobre la sintomatología, porque de repente puede ser un poco vaga, sobre todo en niños chiquitos. Bueno, hay una cuestión de que, por ejemplo, se asocia mucho que el niño se agarra el oído, pero bueno, es una tendencia que en los niños de 1 año es tan frecuente que la verdad hay que tener mucho cuidado de no sobrediagnosticar. Yo creo que lo más importante es el llanto, que es un llanto intenso, el dolor es bastante intenso en el niño, se empieza a agarrar el oído que está afectado y generalmente es lo que nos lleva a directamente hacer la otoscopía y hacer el diagnóstico. Pero es muy importante que los niños, el dolor, el llanto es un síntoma muy característico. Doctora. Se combina también con irritabilidad, están con mucho llanto, dejan de comer también, el momento de tragar suele ser muy doloroso, entonces es algo que disminuye la ingesta de alimentos y también es un caso clásico que el dolor máximo se llega a presentar también durante las horas de la noche madrugada. ¿Por qué? Lo que pasa es que se combinan 2 elementos importantes. Uno, de forma natural, nuestro cuerpo tiene diferentes sensibilidades de acuerdo a la hora del día. La noche es el momento en el cual la vía respiratoria es mucho más sensible y se combina con que es el momento más frío de las 24 horas. Entonces es la combinación perfecta para que en ese momento la trompa de Eustaquio se inflama más, se cierra y siente el niño mayor dolor. Entonces eso es terrible para los papás porque es en el momento en que ya no hay ningún consultorio abierto y pues y la noche se hace eterna. Sí. Bueno, el dato típico de la otitis externa es el dolor, pero hay que recordar que esto también tiene sus etapas y mientras va avanzando la infección, la enfermedad, el conducto auditivo externo, que ahorita platicábamos, se va cerrando. Ajá, entonces también puede producir una disminución de la audición. Este es otro síntoma más, que empiezas a no oír adecuadamente. Comentábamos también que, bueno, se comentó en la cápsula que era más común en verano porque la gente es cuando nada más van más a la playa. ¿Qué es peor, la playa o la alberca? Porque siempre dicen cuando te metes a nadar en una alberca, todos los que nadamos en una alberca decimos que ojalá y huela a cloro, porque si no es un caldo de cultivo, es terrible. Hay algo muy importante, la piel del conducto auditivo externo es, después de la del párpado, la más delgada. Entonces, aquí es muy importante también que haya traumatismos, haya lesiones en el conducto auditivo para que la bacteria pueda entrar e infectar. La bacteria, como dijo el doctor, más común es la pseudomonas y esa se encuentra en el agua. Entonces, está en el mar, en el agua de la alberca, entonces, pero sí es necesario que haya un traumatismo en la piel del conducto para que se pueda dar la infección. Y es que, por ejemplo, los niños que están mucho tiempo en el agua, pues ahora sí que como vemos con lo que pasa con las yemas de los dedos que se empiezan a empezar a hidratar y a poner un poquito con arrugas, entonces eso también pasa con el oído después de mucho tiempo en el agua. El agua se va quedando, se va hinchando esa piel, se va inflamando y entonces es lo que nos facilita que haya mayor facilidad de que se forme la otitis. Normalmente los niños no pasan mucho tiempo en el agua. No, pero aquí lo que quiero es, si no queremos causar pánico en el público, alguna medida preventiva, porque más adelante vamos a ver cómo cuidar nuestro conducto auditivo externo. Pero la gente que dice, híjole, en el verano o mi hijo está todo el día en el mar o está todo el día en la alberca,
¿Alguna recomendación? Secar muy bien el oído después de, pero más que todo la parte externa. Digo, hoy en día lo que se pretende es tocar lo menos posible el conducto, pero por ejemplo con un pequeño algodón absorber el agüita que quede, porque el conducto puede quedar tapado. A veces también las medidas físicas de, por ejemplo, un poquito extraer manualmente el agua, evitar que el conducto se mantenga húmedo demasiado tiempo. Vamos a ver más adelante muy gráficamente qué es lo que no se debe de hacer con el conducto, porque creo que es uno de los mensajes importantes del día de hoy. Pero vamos a hacer una cápsula que le preguntamos a la gente si conocía los síntomas de infecciones respiratorias, porque es un sondeo que le hicimos a las personas y aquí ya vimos una gran cantidad de síntomas. Vamos a ver qué nos dice la gente. Sí, dolor, fiebre, inflamación del área del oído que está lastimado o infectado, y incluso de alguna muela también puede provocar dolor del oído. Pues al menos que te empiece a supurar el oído, te empieza a doler el oído por la propia infección, y si no la atiendes te puede hasta reventar. Principalmente dolor, ¿no? Dolor y fiebre. Sí, es un dolor constante, a lo mejor alguna segregación y que el oído puede estar tapado. Bueno, te da temperatura, dolor de ojos. Bueno, a lo mejor puede ser que segregue un poco de líquido y falta de audición, ¿puede ser? Pues sí, te duele, se te inflama, te duele parte de la garganta, puedes sentir dolor de cabeza. Puede ser desde líquidos que te fluyen, puede ser el malestar, los zumbidos, es lo que he escuchado. Pues me imagino que enrojecimiento, algún tipo de malestar, comezón, etcétera. Bueno, obviamente que en una infección del oído puede haber sensación de sordera o de oído tapado, puede haber dolor, pero más importante, y es en donde puede tener más riesgo, es si se presenta cierta pérdida de equilibrio o cierta sensación de mareo. Dolor, como comezón y dolor de cabeza, ¿no? Bueno, hay muchas opiniones, muchas percepciones, ya nos enseñan ustedes también la gran cantidad de síntomas que hay. Ahora, ¿cómo se diagnostica la otitis externa y la otitis media? Pues primeramente tenemos que hacer una otoscopia, tenemos que hacer una revisión directa del interior del conducto y de la membrana timpánica. Esto es algo que pocas veces podemos ver desde una revisión únicamente externa, entonces es importante acudir al médico para hacer la exploración instrumentada. Lo que vamos a ver, dependiendo de la zona donde se encuentre la infección, va a ser el conducto, ya sea inflamado, con algo de secreción, residuos, o bien la membrana timpánica va a estar roja, va a estar abombada, va a estar opaca. Pero eso solamente lo podemos ver en consultorio médico. Ahí, por ejemplo, importante lo que decía la doctora, pero hay una otoscopía que se llama otoscopía neumática, donde agregamos a la otoscopía una perillita para insuflar un poquito de aire. Esto es algo que desgraciadamente deberíamos de hacer de rutina también, porque nos ayuda al diagnóstico y desgraciadamente muchas veces nos fijamos solamente en lo que vemos. Y en el caso de los niños, una membrana roja puede ser un niño que está llorando, se congestiona el oído y hacemos un mal diagnóstico de otitis media. ¿Es necesario hacer estudios de laboratorio o de gabinete en otitis externa y media? Solamente cultivo a veces, porque a veces. Pero en general no es necesario. En general no. En general no. Ok. ¿Qué complicaciones puede haber de las otitis externa y media si no se tratan adecuadamente, si no se tratan a tiempo? Bueno, es muy diferente. O sea, una otitis externa, hay algunas que se pueden complicar, muy específicas, raras, en adultos diabéticos, cosas así, que hay una cosa que se llama la otitis externa maligna. Pero la inmensa mayoría de las otitis externas son muy superficiales y se resuelven con gotitas normalmente de antibiótico, ¿no? Si no es que se quitan solas muchas veces. Las otitis medias son las que son un poquito más de cuidado, porque mira, yo te diría un poquito como guía, dolor sin sensación de oído tapado es más probable que sea otitis externa. Cuando le agregas oído tapado es más probable que sea otitis media. Pero cuando muchas otitis medias no tienen dolor. O sea, todo lo que se mencionó antes de los síntomas y los bebés y la inquietud y todo eso son más de la otitis aguda. Pero hay unas crónicas en donde lo único que te está manifestando el bebé es que no está oyendo bien, y puede ser difícil inclusive de notarlo, porque no es que se queden completamente sordos, sino que baja su calidad, el porcentaje de audición. Entonces también eso es un síntoma que los papás tienen que estar pendientes, si parece no está respondiendo exactamente igual que siempre
al medio ambiente sonoro o si está dejando de hablar o hablando menos o no avanzando su lenguaje. Sospecharlo, sobre todo. Sospechar. ¿Qué más complicaciones? Bueno, en cuanto a la otitis media aguda puede haber complicaciones, si no es tratada, puede haber complicaciones más serias. ¿Cuáles? Por ejemplo, la más común es una infección que se llama mastoiditis aguda. Sí, que la mastoides es parte también del oído medio, como comentaba el doctor. Déjame explicarles qué es la mastoides. Todo el mundo toca este hueso de atrás del oído. Esto que está aquí atrás, eso exacto, esto duro, esa es la mastoides. Ahora sí. Exacto. Entonces, y de ahí puede haber otras complicaciones ya menos comunes, afortunadamente, como puede ser la meningitis, puede haber abscesos en el cerebro, incluso parálisis del nervio facial. Bueno, y también otra que preocupa mucho a las mamás, la perforación del oído. A eso voy, sí. Porque es una complicación frecuente, yo creo que es de las más frecuentes que vemos. De hecho, anteriormente en la antigüedad, en pediatría, el tratamiento de la otitis era puncionar la membrana timpánica, dejar que drenara para quitar el dolor. Pero esa complicación pone muy, muy, muy nerviosa a las mamás. A mí me está poniendo nervioso de imaginar a las mamás, pero la cosa es, ¿qué pasa cuando se revienta el tímpano? Que la gente dice se le reventó el oído. Bueno, es importante también saber que puede ser parte de la historia natural de una otitis. No necesariamente significa que haya algo exageradamente mal. Simplemente si el oído no puede drenar sus residuos de infección hacia la trompa de Eustaquio, va a generar una pequeña salida a través de la membrana del tímpano, rompiéndola. Pues el síntoma que vemos es el escurrimiento después de una crisis de llanto, de fiebre. Entonces es un síntoma muy aparatoso que suele alarmar bastante. En realidad esto amerita una revisión para ver cuál fue la extensión de la perforación. Amerita ver que esto se vaya limpiando y resolviendo con el transcurso de los días y con su tratamiento, y pues que la perforación finalmente cierre, porque si no lo conseguimos de forma aguda, con el paso del tiempo, estas perforaciones se pueden volver crónicas, quedarse perforado o dar pie a una otitis crónica. ¿Y estas perforaciones implican sordera inmediatamente? Porque yo me acuerdo cuando yo crecía, si se reventó el tímpano, ya se quedó sordo esta persona. Sí. Implican una baja de audición, sí, no una sordera. No una sordera. Y el grado de pérdida de audición depende mucho del tamaño de la perforación y en dónde esté. Ok. Como decíamos, uno de los síntomas principales en la otitis media aguda es el dolor. Una vez que se perfora la membrana timpánica, automáticamente el dolor cede. ¿Sí? Además, también si hay fiebre, irritabilidad, esos síntomas suelen generalmente cesar. Okay. Es importante que comprendamos cómo funciona el tímpano. Imaginemos un tambor, que atrás del tambor, atrás de la piel del tambor, está donde están los huesecillos que habla el doctor. Entonces llega el sonido, que fuera el palito con el que le pegas al tambor, y transmite. Entonces, si tú estás tocando un tambor, pero le haces un agujero al tambor, ya no va a sonar igual. Claro. Entonces esto es importante para que ustedes tengan una analogía más o menos y piensen cómo funciona el tímpano. Doctores, ¿cómo se trata esto? Sin decir exactamente tratamientos, hay que ver qué tratamientos específicos. Decíamos al principio, antes de que fuéramos al aire, que una de las áreas de la medicina en donde la gente más se autorreceta es en otorrino. Y tristemente el abuso de antibióticos también tiene un papel importante aquí. Pero ¿cómo se manejan estas enfermedades? Analgésicos es lo primero, quitar el dolor al paciente, revisar el oído para ver si realmente, porque si en un momento dado tenemos un oído que está lleno de líquido, sobre todo un líquido espeso, que la membrana se ve completamente blanca y está bombado, es muy probable que requiramos en ese caso, por ejemplo, manejar antibiótico para prevenir realmente el que progrese la enfermedad. Pero si la membrana está roja, si hay dolor, a veces los analgésicos y vigilancia es el tratamiento más importante. La mayoría de las otitis agudas ceden sin antibiótico. Ya cuando se perforó el tímpano, casi siempre sí vamos a necesitar antibiótico. Pero aún así, la inmensa mayoría de las perforaciones del tímpano, ya que quitas la infección, se cierran solitas. Ok, independientemente de todo esto, hay que ir con el especialista. Oscar, ¿qué nos dice la gente? En llamadas telefónicas nos dice Ramuncio, tengo un zumbido en el oído derecho. Me dijo el doctor que ya no se quita, ya que tengo que aprender a vivir con él. ¿Eso es verdad o puede ser otra cosa? Esta otra llamada de la señora Flores, ¿por qué sube la presión auricular y a qué se debe? ¿Cada cuándo me tengo que revisar la presión de los oídos? Esta otra llamada del señor Olivares, ¿qué tan bueno es lavarse los oídos? 2, ¿a dónde puedo acudir para la atención de los mismos? Ana
María Torres, desde hace un año he tenido un zumbido en el oído. Ya perdí la audición y la medicina no me ha ayudado. Me han recomendado vinagre y plata coloidal. ¿Qué tan recomendables son estos remedios y qué tantos daños podrían ocasionarme en caso contrario? Bueno, hay muchas llamadas y preguntas todavía, pero es momento de hacer una breve pausa y regresamos, no se vayan. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y les tenemos una buena noticia. Oigan muy bien, porque aquí en Canal 11 vamos a regalarles 10 pases dobles para la puesta en escena Los Mosqueteros del Rey. Esta es una obra cómica en la que, y nada más escuchen el elenco porque vale muchísima la pena. Héctor Bonilla, Alejandro Camacho y Pato Castillo, junto con Pablo Valentín, pues son 3 actores reconocidos que se unen para contar una historia extraordinaria al lado de este joven actor. El problema es que ninguno de los 4 recuerda esta historia. Entonces la historia extraordinaria comienza siendo muy seria en un principio, pero poco a poco se convierte en un caos que, bueno, vale la pena desde luego ver, porque es una comedia irreverente, divertida, que además seguramente pues nos pondrá a muchos en ciertas situaciones donde nos identifica. Pero bueno, ya no les cuento más para que vayan a verla y disfrutarla desde luego. Tenemos 10 pases para las personas que se comuniquen al 51 66 40 00. Esto es para la función del viernes 15 de marzo a las 8:30 de la noche. Y también tenemos 10 pases para las personas que lo soliciten a través de Facebook Live. Esto será entonces para la función del sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde. Estos 10 pases, hay que mencionarlo, son pases dobles para que puedan ir con quien ustedes quieran. Entonces, 10 pases para el viernes, 10 pases para el sábado a través de la línea telefónica y a través del Facebook Live. Y vamos a ver a continuación conmigo que te voy a comentar algo bien interesante, porque ya comentamos del oído externo y el oído medio. ¿Qué pasa con la otitis interna? Esa la llamamos laberintitis, ¿no? Es menos frecuente, ¿no? Okay. O sea, generalmente puede ser por una complicación de la otitis media o lo que hablábamos hace un rato de que fue algo viral. Sí, son inclusive más frecuentes depende del medio un poco en que trabajes, ¿no? En alguien que recibe buena atención médica en general, es rara la laberintitis bacteriana. ¿Qué síntomas da? Pérdida del equilibrio. Bueno, es impresionante porque a mí me tocó una vez un niño con una laberintitis aguda y el niño no se podía estar de pie, se caía, y realmente es un poco impresionante porque es súbito. O sea, el niño es un niño normal que de repente no se puede parar, se está cayendo todo el tiempo, no se puede mantener de pie porque se marea, porque realmente el laberinto es lo que controla el equilibrio. Okay. Eso y náusea, vómito, zumbido de oídos intenso y sordera. Ok, entonces para estar alertas a esto, afortunadamente, como dicen, es menos frecuente que las otras, pero hay que tratar las otras porque esta puede ser una complicación. Vamos a dejar un poco las infecciones y estamos hablando de problemas generales del oído. ¿Y qué pasa cuando empiezas a dejar de oír adecuadamente? Vamos a ver esta cápsula sobre pérdidas auditivas. Hay muchas causas de pérdida auditiva, sobre todo de acuerdo a la edad del paciente. Hay causas congénitas en niños, generalmente la mayoría son por herencia o por traumatismo. En el caso de la adultez temprana tenemos enfermedades inmunológicas y igualmente traumatismo. Y en el caso de personas grandes, ya mayores de 65 años, la principal causa es por degeneración propia de la edad, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes familiares de hipoacusia o sordera. Hipoacusia es el nombre médico que se le da a la sordera. Y pacientes que tengan enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión arterial o que tengan otro tipo de enfermedades como cáncer en las cuales se utilizan medicamentos que pueden afectar la audición. De acuerdo a la causa de cada una de estas sorderas o hipoacusia, pues tienen tratamientos diferentes. Casi todas tienen tratamiento. En mayor o menor porcentaje podemos mejorarlo, ya sea con medicación o con ciertos equipos como aparatos auditivos o amplificadores. Nosotros tenemos en líneas generales un proceso de envejecimiento a partir de los
60 a 65 años. En el caso del oído ocurre muerte celular de células pilosas que están en el oído interno. Esta muerte celular no se recupera y por ende se van perdiendo ciertas frecuencias. Las frecuencias que se pierden a medida que pasan los años son las frecuencias agudas. ¿Qué ocurre? Estas células, por no regenerarse, pues este tipo de enfermedad o de hipoacusia que producen no se recupera. Es progresiva. Con la edad, por ejemplo, las personas que tienen de 65 a 70 años tienen aproximadamente un 40-50% de tener hipoacusia. A medida que avanza la edad, por ejemplo, mayores de 70 años ya tienen más de un 80% de presentar esta enfermedad. Y el tratamiento no es con medicamentos. ¿Qué ocurre? Si tenemos un problema auditivo en donde escucho menos, el tratamiento va dirigido a escuchar más y la forma de escuchar más es a través de un equipo que amplifica los sonidos. Estos amplificadores se llaman audífonos o equipos auditivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es como colocar una bocina. Colocamos una bocina en las frecuencias que no escucho, porque no puedo amplificar todo. Quizás no podemos llegar a igualar una audición normal al 100%, pero con los equipos auditivos que hay de muchísimas marcas, de muchísimos precios, realmente podemos ayudarlos. Yo recomendaría a todos los pacientes que a partir de los 50 años, o si pueden un poco antes, desde los 45 años, se hagan una evaluación audiológica anual. Bueno, interesante todo el material que se transmite aquí y hay muchos comentarios también muy interesantes que vale la pena darles lectura. Sabet Ose nos dice, hace 2 años me diagnosticaron hipertensión, estoy controlada, pero desde entonces he notado que a veces, y no permanentemente, siento como un vacío, como que me entra aire y muy seguido siento el pulso, así como tic, tic, tic. Rara vez me duelen los oídos, pero cuando me pasa es muy intenso y también a veces, y no muy seguido, al acostarme siento mareo. Me recetaron hace algunos meses sinaricina. Mi pregunta es, ¿tiene algo que ver esos síntomas con la hipertensión? Y si es así, ¿por qué? ¿Y qué cuidados debería de tener? Gracias por su atención y gracias a nombre de toda la comunidad. Me preocupa, nos comparte a Marisela Carrasco, que mi hija se ha hecho perforaciones alrededor de la oreja. ¿Esto le puede afectar de alguna forma? Una vez nos comparte Fabiola Sánchez, me rasqué mucho el oído y me dio vértigo, solo ese día, y ya me da miedo rascarme. El médico me ha dicho que es resequedad. Ana Lilia Rodríguez, mi hijo tiene 12 años y desde bebé se le solidifica el cerumen, no escucha bien, supongo que a causa de eso. Hemos pasado desde tratamientos con gotas, agua oxigenada, conos de cera, etcétera. Lo que quiero saber es el método más seguro para poder limpiar los oídos. Muchas gracias. Airam Su, mi hijo siente que se le tapan los oídos y se le destapan cuando abre con fuerza la boca. ¿Me pueden decir cómo limpiar los oídos de un bebé, si son tan amables? M. Gear nos dice, quería preguntarles qué recomendaciones seguir debido a que tengo un problema en el oído izquierdo, ya que con sonidos agudos siento ciertas molestias. Soy músico y he notado que los sonidos altos de trompeta o platillos de batería me causan mucha molestia. Lisette Mendoza Pino, mi hija no escucha por un absceso de cerilla, no sale, o más bien no sabe dónde atenderse. ¿Y por qué pasa esto? Es mi pregunta. Sandra Machado, ¿las gotas son recomendables en los oídos inflamados? ¿Qué tanto las recomiendan o qué es lo mejor? Rosy González, me gustaría que me ayudaran a saber dónde puedo llevar a mi mamá, ya que me dijo el médico que le dio un infarto. En el oído le dio y no puede usar aparato y que no se puede hacer ya nada, pero no puedo dejarla así, ya que tiene un sonido en el oído derecho. Ojalá me puedan ayudar. Muchas gracias. ¿Cuál es la mejor forma de cuidar los oídos de un nadador? Nos pregunta IME Nanotecnología. Y cuando se llega a meter agua, ¿cómo sacarla? Que ya nos platicabas un poquito hace un momento.
Mariano López, Norma González, tengo 65 años. Hace 2 años aproximadamente tengo un zumbido en el oído. Es un poco molesto. El doctor dice que no haga caso. Mi pregunta es, ¿este zumbido desaparece o así se va a quedar? Muchas gracias. Rosemary Herrera nos dice, la hipoacusia se cura. He acudido a varios otorrinos y no saben decirme qué es lo que me pasa. Desde agosto tengo el oído derecho tapado. Unos dicen que tengo hipoaxisia, otros que tengo una disfunción tubaria y otros dicen que es porque tengo el tabique desviado. Me gustaría acudir con un especialista que pudiera ayudarme. ¿Cuál es al que debo acudir? Muchas gracias. Y bueno, de verdad hay muchísimas preguntas y comentarios. Les agradecemos mucho el que se comunique. Recuerden que las preguntas que no salgan a lo largo de la plática aquí las vamos a contestar en el bloque 6 del programa, en el último de los bloques, y en el bloque 5 lo vamos a dedicar a los cuidados generales del oído, sobre cómo limpiarlo, etcétera, porque ha sido una pregunta común. Y están apareciendo en pantalla los datos de los especialistas para todas las personas que nos preguntan a dónde puedo acudir, pueden ir con ellos, más otras instituciones que aparecerán también en las redes sociales para que no se sientan que no tienen a dónde ir. Y aquí es sacar la mayor información que podamos. Doctores, entonces la pérdida de la audición es relativamente común conforme va pasando la edad, como con los ojos que acabamos con lentes. Sí. Yo podría decirte que todos perdemos audición conforme pasan los años. ¿Qué tanto perdemos? Ya depende de que tengas distintos factores de riesgo. Ok. ¿Cuáles son? Porque eso sí tenemos injerencia a veces. A veces y a veces no. Uno es genético, ¿no? Ahí sí ves claramente hay una influencia genética ahí en familias. Pero después los otros, los principales factores de riesgo son fumar, obesidad, presión alta, diabetes, colesterol alto y tiroides baja. Ok. Y exposición a ruido. Lo de la exposición al ruido me llama mucho la atención porque todo el mundo pasamos por la etapa, todos que nuestras mamás nos decían bájale, y decías está loca, no le voy a hacer caso, y luego llegas a la edad en que ya quieres bajarle tú solo. Sí. Pero ¿qué hay con la exposición a ruidos? Y ahora todo el mundo usa audífonos, por todos lados ves a la gente con audífonos. ¿Qué tipo de audífonos? O cualquiera te puede lastimar y qué volúmenes, porque de repente hay gente que está hablando y dice, oye, y se quita el audífono y hasta acá oyes lo que está oyendo. ¿Qué quiere decir trauma acústico? Hay músculos dentro del oído que tensan el tímpano y facilitan la audición para ciertos sonidos. Este tipo de músculos, por ejemplo, pueden adaptarse si estamos oyendo sonidos altos todo el tiempo. De hecho, muchas veces la capacidad de adaptarnos en un ambiente sonoro, ruidoso y poder escuchar la voz de una persona depende mucho de este tipo de adaptaciones. Entonces, sí, el que estemos escuchando frecuentemente un sonido alto va a alterar este tipo de respuestas y va a hacer que perdamos de alguna manera la audición. Entonces, sí, lo más recomendable es oír la música no tan alto para evitar en cierta forma eso. Más aparte, bueno, hay otros métodos también que puede ser de generación, etcétera, que se pueden generar también por estos ruidos altos. Oye, fíjate que yo recuerdo ahora que lo mencionabas que todos hemos pasado por esa época donde tu mamá te decía ya bájale. Yo recuerdo incluso haber estado en un antro y escuchar la voz de mi mamá en el fondo diciendo ¡bájale! Pero bueno, eso fue ya, yo creo que una forma de recordarla. ¿Sabes? Me llama la atención esta parte del músico. Hay algunos oficios o trabajos. En aeropuertos. En el aeropuerto, un controlador de vuelo, imagínate. Antros. Los antros, quienes están taladrando en las calles, ¿no? Un músico, nos escribía hace rato una persona, están expuestas constantemente, forma parte de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer para no perder la audición? Y por otro lado, de los audífonos, hay yo creo que una gran variedad, esa es una, pero dos distintas actividades también, porque muchas personas lo hacemos mientras vamos corriendo, caminando, y qué tanto lastima más o menos también ese tipo de actividades junto con el mismo uso de los audífonos. Había una broma de Loco Valdés que había agarrado una bala y se hacía así, decía, comprobado, lo que mata no es la bala, es la velocidad. Bueno, lo que te truena el oído no es el audífono, es el volumen. Entonces, no hay audífonos mejores que otros, es cuestión del volumen. Si tú no puedes, si tienes que mantener el volumen a tal nivel que si te hablan, por lo menos puedas escuchar que te hablaron, ¿no? Ya que a lo mejor que te lo quites para entender, está bien. Pero
es la relación entre volumen y el tiempo de uso lo que te va causando. Y lo que pasa es que en el oído interno hay unas células que tienen unos pelitos en la punta y esas son los que convierten la vibración del sonido en impulsos nerviosos. ¿Y qué pasa con un alambrito que le está haciendo taca, 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 taca? vence. Se rompe y no se pueden regenerar, no tenemos capacidad de regenerarlas. Entonces es el uso lo que las va destruyendo. Doctora. Acabas de tocar un punto muy importante porque hablamos de tiempo. Y a lo largo de la vida nos exponemos en muchas ocasiones, y ahorita estamos hablando, por ejemplo, de cuando somos jóvenes y nos gusta usar la música en alto, pero si nos vamos a la primera infancia, prácticamente son mucho más comunes ahora los juguetes para niños que tienen volúmenes altos. Es muy común que los niños también usen tabletas o aparatos de entretenimiento, videojuegos que tienen los sonidos altos. Los vemos cada vez más en el cine a tempranas edades, los vemos en conciertos, en espectáculos de teatro, y todos ellos tienen volúmenes suficientemente altos para empezar a generar un trauma acumulado a lo largo de la infancia, y ya después que vamos avanzando a la adolescencia, algún trabajo que tenga el trauma acústico constante, bueno, pues lo que tenemos al llegar a la edad de adulto mayor ya es un uso crónico y un abuso de este desgaste. Entonces, esto hay que hacer conciencia desde temprano. Doctor, ¿algo quería comentar? Sí, la verdad es preocupante porque uno piensa que esto nada más nos va a pasar de adultos y la verdad ahora lo estamos viendo mucho en niños pequeños. Sí, y es lo que dicen los doctores, estoy totalmente de acuerdo, es de acuerdo al tiempo. Y ya desde ahora, desde los 2, 3 años, los niños utilizan ya audífonos. Yo recuerdo en cuanto a deportes, porque si dos cosas de riesgo, hay 2 personas que esquiando se cayeron y con el agua pegan como si fuera una cachetada en el oído y se lastimaron el oído. Entonces este es otro, no es un trauma acústico, pero es un trauma que te está lastimando el oído. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Algo más que pueda la gente saber sobre precaución para la audición? Bueno, el fumar sí quiero insistir en ello, porque lo vemos como un riesgo muy importante para la pérdida de audición a mayor edad. Y detalles, por ejemplo, se ha visto que mamás que fumaban, no necesariamente durante el embarazo, los hijos tienen más riesgo de pérdida auditiva. Otro motivo más para dejar de fumar, es importante, es una de las cosas que siempre mencionamos, porque alguien me decía el otro día, siempre que veo el programa acabamos en haz ejercicio, come decentemente, pero eso es real y aplica en todas las especialidades. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a platicar un poco con el público, a ver más llamadas de ustedes, a seguir viendo las pruebas diagnósticas para diagnosticar si tenemos un problema auditivo y cómo está nuestra audición. Entonces no se vayan, porque vamos a regresar con esto. Nos interesan muchísimo todas sus preguntas. Vamos a hablar también de este zumbido de oídos y qué es el tinnitus, que hay varias llamadas que hablan que continuamente están escuchando. Es bien importante que le demos importancia a este tema porque hay mucha gente que vive frustrada y evidentemente han ido a ver a varios médicos y siguen con el mismo problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero todo esto lo vamos a ver ahorita que regresemos aquí a Diálogos en Confianza. No se vayan, un breve corte y estamos con ustedes. Durante los primeros 2 años de vida, las infecciones de oído son mucho más prevalentes. De las infecciones, por ejemplo, en el caso de los niños, tenemos una gran incidencia de infecciones respiratorias. Generalmente se acompañan de una rinosinusitis, una inflamación de los senos paranasales. Y ese moco, a través de lo que decíamos de la trompa de Eustaquio, puede viajar al oído y nos puede causar una infección. Realmente muchos pediatras pasan por alto la infección de senos paranasales, que es una fuente de infección del oído. El típico de que te agarra en el oído externo es por una alberca o por introducirte cosas en los oídos. En el oído puedes sentir dolor sin que sea infección. Si la infección está en la garganta, puedes sentir el dolor en el oído. O si tienes algo en la mandíbula o alrededor del oído, te puede doler el oído y no estar infectado. De hecho, son 3 bacterias principales, que son el neumococo, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza, las que afectan oído medio, y el oído externo está Klebsiella, está Pseudomonas, hay otras ese tipo de bacterias diferentes. En el caso, en el oído también puede ser afectado por hongos, y es muy común, aquí en México es muy común, y se debe sobre todo por una mala higiene, y sobre todo es más prevalente en zonas donde hay mucha humedad. Y hay infecciones agudas del oído interno que te causan sordera súbita, ¿no? Entonces, lo típicamente que sucede es que amaneces y no oyes de ese lado. Y es importante que la gente sepa que eso es una urgencia.
y hacer el diagnóstico. Pero es muy importante que los niños, el dolor, el llanto es un síntoma muy característico. Irritabilidad, están con mucho llanto, dejan de comer también, el momento de tragar suele ser muy doloroso, entonces es algo que disminuye la ingesta de alimentos y también es un caso clásico que el dolor máximo se llega a presentar también durante las horas de la noche madrugada. Entonces es la combinación perfecta para que en ese momento la trompa de Eustaquio se inflama más, se cierra y siente el niño mayor dolor. Hay muchísimas pruebas diagnósticas, depende de la edad, debido a que no todos los pacientes tienen el mismo nivel de concentración. Entonces tenemos desde las más sencillas, que son diapasones, son un instrumento de metal el cual va graduado en diferentes hertz y con los cuales podemos valorar sin mucho equipo, sin un equipo muy sofisticado, en la consulta de manera rápida podemos tener un acercamiento a la audición del paciente. Luego tenemos los potenciales auditivos evocados. Los potenciales auditivos evocados es un estudio en el cual podemos medir diferentes rangos también de frecuencia, pero se utiliza más que todo en niños debido a que es un estudio donde colocamos, como en el caso del electroencefalograma, que colocamos ciertos electrodos en la cabeza, pues es un estudio similar donde necesitamos al paciente dormido. Generalmente se utiliza por eso en niños, donde el niño no necesita realizar ningún tipo de apretar un botón o estar consciente durante la prueba. Luego tenemos el estudio formal que se llama audiometría tonal. La audiometría es el estudio de la audición en adultos y en niños mayores de 5 años. ¿Qué es lo que hacemos con la audiometría tonal? Introducimos al paciente dentro de una cámara sonoamortiguada, necesitamos el mayor silencio posible y le colocamos los audífonos por los cuales le vamos a pasar silbatos a diferentes volúmenes y en diferentes frecuencias. Entonces tenemos una regla donde vamos marcando dónde el paciente va escuchando el sonido. Generalmente tenemos un botón o un pulsador donde el paciente el cual lo utiliza, o en caso de pacientes grandes utilizamos, como algunas veces pierden un poquito la concentración, utilizamos que levanten la mano o los colocamos o le damos alguna otra opción para que ellos marquen cuando escuchan el sonido. Entonces, en el caso de niños utilizamos juguetes, le colocamos juguetes enfrente de él y cuando el niño escucha el sonido, pues que agarre un juguete. Esa es la forma como más sencilla para trabajar con niños mayores de 5 años. Es la prueba más formal y seria para averiguar la audición. Realmente es súper rápida, es económica y con eso podemos diagnosticar diferentes patologías. Podemos utilizar desde muy bebés la valoración audiológica a través de un equipo que se llama otomisiones acústicas. Este equipo podemos utilizarlo en niños recién nacidos y desde 1 o 2 días de nacido podemos ya hacer el diagnóstico de que hay o no hay una enfermedad audiológica. Por ser una prueba tan sencilla y una prueba que es de tan bajo costo, así como realizamos una vez al año revisión cardiológica, deberíamos hacer una vez al año una revisión auditiva. Bien, estamos con el público que tienen algunos comentarios referentes al tema. Hola, ¿cómo está? Bien, mi nombre es Esteban Espinosa y tengo 3 preguntas para los especialistas. Por ejemplo, yo cuando hace mucho frío me duelen mucho los oídos, entonces ya me acostumbré a ponerme algodón en los oídos para que no me duelan. Yo creo que es por el aire o no sé qué se mete el aire frío. ¿Y cuál es más? La otra pregunta es qué tan cierto es el tabú ese de que cuando uno tiene aire en los oídos, ponerse el famoso cigarrito en el oído para que se le salga también. Y la tercera es que hay gente, por ejemplo, en farmacias o así que hacen limpieza con el oído con unos cucuruchos y que según si el cucurucho al quemarlo está muy oscuro, que uno tenía muy fuerte, muy sucio el oído. ¿Qué tan cierto es eso? Me parecen bastante buenas preguntas y yo me uno a una pregunta que tiene el señor. Si yo me meto al agua muy fría, por ejemplo, cuando buceo, también me duelen los oídos. ¿Por qué es esto, doctores? Porque la piel del conducto auditivo externo es muy delgada y tenemos muy cercano ahí la articulación de la mandíbula y detrásito de la piel tenemos el hueso. Entonces, sí, en algunas personas más que otras, sí puedes efectivamente ser muy sensible al frío. Estamos iguales. Luego, lo que nos dice, ¿cuál era la segunda pregunta? Que con el cucurucho, si sale limpio o sucio, y si el cigarro, ¿vale la pena utilizar estos métodos, doctores? No.
No, si se quiere limpiar los oídos, vamos a ver ahorita en el bloque 5 exactamente cómo, pero nada de ir con alguien que le vaya a lastimar un oído. Lo último. ¿Qué tan perjudicial puede ser? Porque ya me acostumbré a usar mucho tiempo algodón en los oídos. ¿Es malo o es bueno acostumbrarse a usar el algodón en los oídos? No es malo, el problema es que si se queda el algodón ahí, va a tener que ir con el otorrino para retirarlo. Pero no Ojo, ahorita al bloque 5 ponga mucha atención, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Virginia Rangel. Virginia, ¿qué nos quiere comentar? Pues, una ocasión fui al mar y me quise bocear un poquito y se me llenaron los oídos de arena. Entonces me sentí un poco mareada y dolor hasta que fui con el otorrino y ya me hicieron unos lavados de oído y salió efectivamente la arena. Ok, entonces nada más cuidado cuando vayan al mar y ahorita vamos a ver más adelante esto de los cuidados de oídos. Bueno, eso es curioso porque en caso de niños, por ejemplo, la arena es un hallazgo muy frecuente después de que un niño fue a la playa y la realidad es que son asintomáticos completamente. Entonces probablemente fue el agua, algún otro efecto, pero el encontrar arena en los oídos es un hallazgo sumamente frecuente en niños y generalmente inocuo. Ok, perfecto. Hola, ¿cómo se llama? María Pascuala Lagunas Paulino. Yo tengo un pequeño problema que acabo de pasar de una gripe y un oído me suena como si trajera agua. Le toco aquí el ¿cómo se llama esto? El trago oído, se llama. El trago y me truena muy feo el oído. Oiga, ¿y ya fue al doctor? No, por el momento no he ido, porque por ejemplo yo estuve yendo a médicos y ya me hicieron todos esos tratamientos que acaban de pasar. ¿Estudios? Sí. Estudios y demás, porque yo padezco de vértigo. Entonces ahorita digo, ay no, esto será nuevamente el vértigo, que es lo que me va a dar. Ya ando con preocupación de que se me vuelva a dar ese vértigo. Pero yo me le voy a decir una recomendación mejor, antes de que le digan nada a los doctores. En vez de preocuparse, ocúpese y láncese al otorrino para que vean qué es lo que está pasando. ¿Qué dice? Pues es lo que voy a hacer. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Ándele. Porque ellos son los que realmente saben qué es lo que tiene uno. Yo ahorita hasta la voz la tengo media así, no sé cómo. No es mi voz normal. Entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Correr con el médico. Eso, exactamente. Sí. Hola, a ver, ¿algo nos quieren comentar? Sí, acuérdense que no porque haya tenido algo en el oído quiere decir que otra cosa vaya a ser de lo mismo. O sea, sí puede ser algo que se está agregando que sea mucho más sencillo que lo que tuvo antes y no hay que dejárselo pasar. Oiga, y hay otra cosa que siempre les digo a los pacientes. El preocuparse no resuelve la situación, pero el ocuparse sí resuelve. Sí lo resuelve, ¿ok? Bueno, gracias, muy amables. Hola. Hola, buenos días. Soy Marcela Hernández. Mi pregunta es que esporádicamente luego tengo un zumbido como de las antenas de la luz. Como ajá, así, y se me queda de día y de noche. Y luego de repente se me quita. Voy al doctor y le digo a la doctora, entonces no sé si sea consecuencia también de que padezco rinitis crónica. Y me dice la doctora, lo que voy con ella, me revisa y me dice, lo que hace primero es revisarme la presión. No, está bien. Entonces, eso es nada más. No es causado por la presión arterial. No, pero... ¿Y ya averiguó por qué está causado? No, porque no me manda con el otorrino ni nada más me dice Yo creo que lo que tiene que hacer es ir con el otorrino, porque usted nos está dando pie justo a hablar de todos estos zumbidos que la gente nos ha comentado. Y sí, es bien importante que toquemos el tema de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, y vale la pena que vean los programas que hemos hecho aquí en Diálogos en Confianza sobre hipertensión, los pueden buscar en YouTube. Hipertensión arterial, porque hemos visto otros tipos de hipertensiones aquí en el programa también. Pero la hipertensión arterial, el asesino silencioso, como le hemos llamado, muy pocas veces da síntomas, pero uno de los síntomas que da es que de repente escuchamos un zumbidito de oídos, pero no todos los zumbidos de oídos son a causa de la presión arterial elevada, sino que existe un sinfín de ellos. Doctor, ¿cuál es doctores? Y ahí voy para allá, pero les doy la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre un zumbido de oídos y un tinnitus? No, se refiere a lo mismo. O sea, tinnitus es la palabra que se usa, de hecho, más en inglés, en la literatura anglosajona, para referirse al percibir un sonido que en realidad no está ahí. En español usamos más el término acúfeno, pero es lo mismo, acúfeno viene del griego y tinnitus viene del latín. O sea, es un ruidito que en realidad no está en el alrededor, sino que lo sientes por dentro. Y hay miles de causas
puede ser bien difícil tener el diagnóstico. Si logramos tener un diagnóstico de algo que sea tratable, lo podemos quitar. Muchas veces tenemos el diagnóstico, pero no lo podemos quitar. ¿Cuáles son las causas más comunes? Cualquier pérdida auditiva de cualquier punto te va a frecuentemente dar como primer síntoma el tinnitus. Ok, porque la gente como la señora que si tiene la presión arterial normal, ya dijimos que no todas las presiones elevadas van a hacer esto, tiene que ir con un otorrino. Vimos una cápsula de pruebas diagnósticas. ¿Las audiometrías se detectan estos tinnitus o cuáles son las pruebas que se deben de hacer para detectar estos sonidos o acúfenos anormales? La audiometría es uno de los estudios esenciales, el primero generalmente con que empezamos, pero no necesariamente es el último. Ok, ¿cuándo se solicitan estudios como de audiometría como el que vimos en la cápsula? Cuando tenemos alguna sospecha de pérdida auditiva, tinnitus, no necesariamente tienen que ir juntos. También cuando en los niños tenemos problemas en la adquisición del desarrollo del habla. Este es un tema que no siempre tiene que ser una audiometría, como mencionaron también en la cápsula. En niños más pequeños hay otros estudios que se llaman potenciales auditivos evocados, y esto va de que en nuestro medio es poco común que nosotros identifiquemos como una causa para irse a revisar la audición el que un niño no hable. Es frecuente que tenemos al niño de 3, 4 años en la casa, no va al kinder, lo cuida la abuelita, y a nadie le extraña que el niño solamente señala. Entonces, este también es uno de los motivos, y de hecho es una de las causas primarias por las cuales se trata de detectar desde el nacimiento la presencia de sordera o impedimentos auditivos. Esto lo vamos a hacer con estudios que se llaman tamiz auditivo, que son, pueden ser las emisiones otoacústicas o los potenciales evocados, y para esto no es necesario tener ningún síntoma, simplemente el niño recién nacido o dentro de los primeros 3 meses de edad es suficiente para verificar audición. ¿Tamiz se les hace a todos los niños recién nacidos? Por ley debe realizarse a todos los niños. En la práctica, es menos común. Pero debería de hacerse. Entonces se pueden detectar problemas auditivos desde antes de que se presenten, básicamente. En cuanto, regresando a las pérdidas auditivas y las audiometrías, nosotros somos muy partidarios de decir todos los lunes aquí, ve y chécate. Normalmente después de que cumples cierta edad, te dicen, veíaste un check-up completo. Normalmente después de que tienes 50 años, decimos aquí váyanse a hacer una colonoscopía. El otro día vinieron oftalmólogos, después de los 40 años tienes que ir al oftalmólogo. El otorrino, ¿cuándo ir? Si, por ejemplo, no tengo ningún síntoma otorrinolaringológico. Muy bien. Lo hizo perfecto, ¿verdad? Es una palabra complicada. ¿Cuándo ir al otorrino? ¿O vale la pena irse a checar toda la gente que nos está viendo? Aquí hay algo muy importante. El acúfeno, el vértigo, pueden ser unos signos de alarma, ¿sí? Porque detrás de esto puede estar alguna enfermedad degenerativa del oído, y simplemente nos estamos dando cuenta por el acúfeno. Entonces aquí es necesario una valoración conjunta, no nada más por el otorrinolaringólogo, sino también por el médico audiólogo, que esta es una especialidad que muchas veces se desconoce por el paciente. El médico audiólogo, como estábamos viendo, tiene todo el equipamiento necesario para hacer un diagnóstico preciso tanto de la sordera, también como puede hacer varios estudios para el vértigo. Pero el acúfeno puede ser un signo de alarma, porque ya se puede estar presentando a una disminución importante de la audición. Ok, entonces de manera preventiva acudir al otorrino. Mira, nosotros, en la institución que yo dirijo, justo es lo que hacemos, ¿no? Y tenemos, es multidisciplinaria. Entonces tenemos terapeutas del lenguaje, audiólogos, otorrinos, demás. Nuestro consenso actual de lo que estamos recomendando es el tamiz auditivo neonatal al nacimiento, rechecarlo antes de entrar a kinder, antes de entrar a primaria, antes de entrar a secundaria, antes de entrar a prepa, y ya un joven igual puedes planear en hacerte una audiometría cada 5 años o una cosa así. Pasando los 40 años, probablemente cada año. Oh, interesante esto. Oscar, ¿ya te hiciste audiometría? ¿Me oyes? ¿Cómo? Bueno, en el caso de los niños, por ejemplo, también es muy importante los datos clínicos. Nosotros cuando revisamos al niño tenemos que ver que perciba los sonidos. Prácticamente encontramos respuesta al sonido a partir de los 3 meses, que el niño empieza a responder a los sonidos de forma evidente. A veces desde tempranamente, si hacemos un ruido fuerte, el niño puede parpadear o puede hacer un signo. Entonces es importantísimo el que durante la revisión pediátrica habitual tenemos que revisar datos de la audición. Y si tenemos alguna duda, obviamente enviarlo para una audiometría o potenciales evocados si el niño es muy pequeño,
Y eso ya lo va a decidir el médico. Eso ustedes no decidan ustedes irse a hacer un estudio, solo estos estudios se los indica el médico, porque eso es importante. Porque mucha gente lo dice, y si ya voy con estudios, mejor que les digan cuál, no gasten en balde, porque a lo mejor van a pedir uno que no es el que les toca hacerse específicamente a ustedes. Vamos a escuchar más comentarios, Oscar. Francisco Enríquez nos dice, gracias por compartir esta tan apreciada información. Mi esposa ha tenido diabetes tipo 2 desde hace 10 años. Hace aproximadamente un año tuvo una infección en la garganta. A raíz de esa infección perdió el oído. ¿Esto es algo común para las personas que viven con diabetes? Verónica Díaz, hace 30 años me diagnosticaron ortoartritis en el oído izquierdo. Me operaron el oído y me colocaron una prótesis de estribo. ¿Es probable que se pase al oído derecho? ¿Tengo que cambiar la prótesis? María Dolores del Río, yo tuve hace 8 años vértigos y a raíz de entonces he tenido mucha comezón en el interior de los oídos. Ya me checaron y no tengo hongos y mi audición creo que no es buena porque hablo fuerte. ¿Los vértigos habrán causado algún daño en la audición? Tengo pendiente una audiometría. A veces siento ligeros mareos y se me sentían lo siento principalmente cuando cierro los ojos y trato de caminar. Kaori Oz nos dice, tengo una infección en los oídos, ya asistí al médico y me recetó gotas e inyecciones, pero la verdad es que siento que no me ayudan y cada vez es peor el dolor. Siento que escucho menos. ¿Qué otra cosa puedo tomar? Porque no aguanto el dolor y estoy muy preocupada. Por favor, ayúdenme. Idalia Hernández, mi suegra perdió el oído casi hace un año. Los médicos del ISSSTE no saben decirnos si hay forma de que lo recupere, pero aunado a esto, ella se queja de escuchar una especie como de motor que no la deja descansar. Describe un sonido muy fuerte que no se detiene ni de día ni de noche. ¿A dónde puedo acudir para obtener una mejor atención? Y si nos pueden indicar esto, ¿a qué se debe? Ana Martínez nos dice, mi nena no habla, tiene 2 años, 5 meses, se desequilibra frecuentemente y solo dice mamá y papá, solamente balbucea. ¿Podrían decirme a dónde puedo y debo acudir? Elsa Flores, en mi oído derecho tengo 50 decibeles y en el izquierdo 70 decibeles. Escucho más con el derecho que con el izquierdo y acabo de pasar una infección. Me salía supuración amarilla con olor y no me dolía el oído. Mi diagnóstico es otitis crónica. Bueno, tenemos todavía mucho más, pero es momento de hacer otra pausa y regresamos. Para los cuidados del oído, yo les recomiendo, primero que nada, hay que evitar la manipulación del oído. No es recomendable introducir nada al oído. Los cotonetes, que están ahorita muy de moda y se acostumbran a introducir al oído para limpiarlo, no es recomendable. Estos cotonetes barren con todo lo que es el cerumen y modifican el pH del oído. Con esto favorece la presencia de infecciones. Número 1. Número 2, el cerumen hacen que a veces se vaya a la parte posterior y se impacte en la membrana timpánica. Entonces, no ayudan para retirarlo. Y como tercera cosa, a veces el mismo algodoncillo se queda dentro del oído y es muy difícil retirarlo. Para limpiarnos los oídos, lo que se recomienda es acudir con su médico especialista para que realice una limpieza bajo visión directa y evitar el riesgo de hacerlo de manera personal y lastimarnos tanto el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Otro cuidado que debemos tener es gente que esté expuesto a trabajos donde haya mucho ruido o ruido muy fuerte. Se recomienda la utilización de tapones para evitar el trauma acústico constante y repetido. Otro cuidado es, hay medicamentos que se conocen como ototóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que generan daño en el oído. Esto hay que tratar de evitarlos o en caso de que sea necesario utilizarlos, que personas que tengan algún daño previo en el oído nada más estén conscientes para que se lo mencionen a su médico y en caso de que se pueda evitar, no lo hagamos. Hay que mencionar que el oído es un órgano que nos ayuda a estar en contacto tanto con la realidad, con otras personas, nos ayuda a la comunicación, hay que cuidarlo, hay que estar siempre pendientes que si tenemos alguna alteración tanto de disminución de la audición, si tenemos algún dato de infección o dolor, hay que acudir con el especialista
evitar la automedicación, ni manipularlo, ni limpiarlo, ni aplicarnos gotas o antibióticos. Doctores, ahora sí yo creo que esto hay que redondar muchísimo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo nos decía un otorrino, ¿sabes cómo te tienes que lavar los oídos? Con los codos. Decías, ¿cómo? Pues no llego. Así, exactamente. Ampliemos esto porque muchas preguntas tienen que ver con esto. Gotas, alguien dijo por ahí otras sustancias, echarse agua oxigenada, el cerumen se impacta. ¿Qué hay de esto? No hay una solución que sea para todos. Ok. O sea, sí necesitas una revisión y ver. Hay algunas cosas que pueden ayudar a algunas personas. Hay gente que acumula cerumen por la forma de su conducto auditivo y entonces para ellos pueden usar ciertas maniobras o recomendaciones. Te voy a interrumpir ahí. Esto quiere decir que sí hay personas que acumulan cerumen. En primer lugar, el cerumen es normal, es algo sano que producimos todos, porque la gente dice, uy, qué asco tiene cerilla, le decían antes, se llama cerumen. ¿Para qué sirve? ¿Por qué está ahí? Lubricante. Es un lubricante normal de la vía aérea, protege, de la vía, del conducto auditivo y además protege el conducto auditivo también del desarrollo de bacterias, tiene cierto efecto antibacterial. Entonces realmente no deberíamos de tocarlo, no deberíamos de manipularlo. En el caso, por ejemplo, de los niños, lo que tenemos frecuentemente es que el niño va a una alberca, se queda la sensación de tener el oído tapado porque se queda un poco de agua y ahí lo que recomendamos ya sea aspirar un poquito con un algodón líquido que esté externo, o poner al niño, por ejemplo, de lado un rato hasta que drene completamente esa agua, pero la verdad es que manipularlo lo menos posible. Usar cotonetes definitivamente no. Vamos hacia allá. Los hisopos no hay que utilizarlos por ningún motivo. No. Esto es bien importante, pero en cuanto a las diferentes formas anatómicas del conducto, yo por ejemplo voy de repente a que me saquen, que se me hacen tapones de cerumen por la forma que yo tengo. No quiere decir que esté enfermo, sino que está pasando esto continuamente. Y luego, por ejemplo, toda la gente que nadamos, que de repente sales y tienes agua, me decía que jalar el oído nada más para atrás y brincar un poco sobre ese lado, ¿funciona? Sí. Y se te sale el agua que tienes. Pero por ningún motivo meter nada. Gente con uñas largas, pasadores del pelo, etcétera. Las llaves, ¿qué puede pasar? El problema aquí es que la distancia entre la luz del conducto y el tímpano es muy corto. Entonces es muy fácil, ahí pasaban una foto donde el cotonete está perforando la membrana timpánica. Eso es de las cosas más leves que pueden pasar. Incluso podemos dañar los huesecillos. Sí, si el traumatismo es muy fuerte. Con el hisopo. Con cualquier cosa que uno se introduzca. O simplemente, como mencionaba, producir lesiones en la piel y esto nos puede facilitar también infecciones, otitis externas. ¿Qué hay de lavar el pabellón auricular? Cuando nos bañemos, por ejemplo, hoy en la mañana, pero hoy ya me bañé, mañana que vaya, ¿cómo me tengo que lavar el oído? Nada más que me caiga agua y ya, hay que ponerle jabón. ¿Qué recomendaciones se dan? Es piel lo que lo recubre adentro. Te la puedes lavar como cualquier piel del cuerpo. Ok, esto es importante que nos pongan mucha atención porque ellos en su consulta ven muchas complicaciones causadas por la higiene. Y no es que sea directamente por la higiene, sino por las maniobras de higiene que vemos. ¿Qué ven en niños? Las mamás que quieren limpiarle a los niños hasta el... Sí. Eso es muy importante. Cuando es el baño desde el bebé, es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo le hago para limpiar los oídos del bebé? Pues simplemente la parte externa, eso es universal en cualquiera de las edades. Vamos a limpiar el pabellón auricular, los pliegues, de la forma que les parezca más conveniente, pero es importantísimo evitar que entre algún instrumento, sobre todo los hisopos o el típico rollito que quieren hacer a veces para introducirlo. El oído, la parte del conducto auditivo se va a limpiar solo. Tiene un mecanismo especial para irnos empujando hacia afuera la cerilla y no es necesario que nosotros metamos ningún instrumento para removerla. De hecho, como lo mencionó el doctor Mantilla, bueno, pues el estarla quitando, estamos alterando el equilibrio natural, estamos retirando esa protección que nos da la cerilla y somos más propensos a infecciones del oído externo. Alguien me comentaba un día que había aprendido a lavarse los oídos para sacar tapones del cerumen con una jeringa y agua, que esto tampoco debe de hacerse. ¿Por qué?
porque se puede dañar por la presión del agua, se puede mantener húmedo el conducto y favorecer una infección. Entonces, definitivamente, todo este tipo de procedimientos tienen que ser realizados por el médico, principalmente el otorrinolaringólogo, para limpiar completamente el oído. A veces también tenemos cuerpos extraños en oídos. No es raro también que a veces el niño por accidente le entra una piedrita. Bueno, ya comentábamos de lo que es la arena, que frecuentemente le encontramos, pero esa no causa casi ningún síntoma ni problema. En ocasiones también pueden, por ejemplo, ponerse un pedazo de un audífono, se puede quedar dentro. Bueno, hay muchas cosas que podemos, pero definitivamente si vamos a instrumentar el oído, tiene que hacerlo un especialista, un profesional. Qué bueno que tocó este punto, porque cuerpos extraños en el conducto auditivo externo también lo ven ustedes frecuentemente, y a veces me imagino que puede ser difícil sacarlos. Sí. Sofía Serrano, por ejemplo, pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar al nadar tapones? No es necesario. O sea, el oído es impermeable. Inclusive ayuda a que entre agua y que salga, ayuda al mecanismo natural que la doctora mencionaba. O sea, sí quiero recalcar eso. El oído tiene un mecanismo de autolimpieza, va expulsando. Todo lo que pongamos, la arena que se queda adentro, el oído lo va expulsando. Todo lo que tratamos de meter para sacarlo, le empuja más para adentro. Entonces, agua puede entrar y salir, y ese movimiento nos ayuda a limpiarlo. Ok, eso es importante. Siguiendo con cuerpos extraños, yo recuerdo un caso en el internado que un niño se había metido un frijol y nadie se dio cuenta hasta que germinó. Literalmente ya traía una plantita, porque pues es un lugar ideal para que crezca algo. Sí. Pero eso es no nada más sacar, digo ahora sí que la rama que está metida, sino que ir al otorrino para que saquen completamente todo, porque seguramente esto iba hasta echar raíces. Yo me imagino las cosas que ven ustedes. Otra insectos cosa, también. A eso voy. Con los insectos, yo me acuerdo que una temporada que pasé cerca del desierto en Arizona decían que tuvieras mucho cuidado porque se te meten insectos al oído. ¿Qué hacer en el momento agudo que sientes que te estás volviendo loco? Yo había oído que poner alcohol. Sí, alcohol, éter he oído también, pero puede darte un mareo impresionante el éter. Pero en lo que llegan al doctor y sabes que traes una cucaracha, bueno, porque sí he visto, el otro día un video de alguien con una cucaracha pequeña, mira, se meten literalmente en todos lados las cucarachas. Algo que hacer, primero pues medicina preventiva, pero eso pues muchas veces dormido. Analgésico, porque bueno, particularmente a mí me pasó cuando estaba pequeño, tuve un insecto en el oído y definitivamente lo peor es el dolor. Lo peor es el dolor. Entonces yo creo que lo primero es dar un poquito de analgesia al paciente y bueno, ya después acudir lo más pronto posible y quizá como alternativa, bueno, usar alcohol o algo para intentar matar al animal, pero sí es algo sumamente molesto. Lo más importante es no intentar retirarlo. Hay insectos como las cucarachas que tienen picos en las patas y con eso se anclan en el conducto auditivo y al tratar de retirarlo es muy doloroso. Ok, entonces siempre con el otorrino dijeron si pueden utilizar a lo mejor alcohol en lo que llegan, porque a lo mejor el alcohol va a hacer que el animal no esté contento ahí se salga solito, pero siempre ir al otorrino. Oscar, te veo con ganas de decir algo. Es que hay una llamada de Francisco Bulnes que dice, me parece que antier se me metió un mosquito al oído. Fui con el médico general, quien utilizó un aparato que se introduce con luz, pero me dijo que no tenía nada. Por lo que quiero preguntar primero si es posible que el mosquito pueda atravesar la membrana y de ser así, ¿qué pasa si se muere o se queda ahí dentro? ¿Qué podría suceder en esos casos? Bueno, si ya no se lo vieron, lo más probable, más que atravesar la membrana timpánica que no ocurre, es que se haya salido. O a lo mejor lo que tiene es acúfeno. Acúfeno. ¿Y si murió ahí? ¿Acúfeno secundario a qué? No, a lo mejor nunca fue un mosquito. No, es difícil decir, ¿no? O sea, fue zumbido, pero no fue un mosquito. O llevarle flores al mosquito. No, pero esto todo es importante. Dice que lo peor, el caso que se te mete un animal es que el dolor, las ñañaras, yo no sabría. Pero lo más probable es que no lo tenga porque el dolor sería insoportable. O puede ser que el médico general no lo esté pudiendo ver con un otoscopio. Y en tenemos un microscopio o un endoscopio para poderlo ver. Entonces sí, probablemente si sigue con molestias que vaya con un especialista. Que esas es muchas veces las respuestas que damos aquí, van a ver ahorita que salen las preguntas, es acudir con el especialista para ver qué hace. Ya hablamos entonces, revisiones, ya completamos, dejamos por el principio los primeros 3 bloques del programa los datos infecciosos, que son los más comunes, luego pasamos a las pérdidas auditivas, que son normales por edad, ya nos platicaron de los factores de riesgo que tenemos, muchos de nosotros hemos sido nosotros mismos que causamos estos riesgos, entonces para que hagamos conciencia, sobre todo los padres con los hijos, y ahora es situaciones de lavado de oídos y el conducto auditivo externo cuando entra algo. Otra cosa, dice la gente que para sacarla sería utilizar agua oxigenada.
Es común, pero no, yo diría No es no lo ideal. recomendable, sino. Estoy sacando todo lo que la gente nos comenta para que rompamos con teorías. A veces, pero del agua oxigenada, a veces nosotros mismos lo podemos indicar para aflojar el cerumen y en una segunda cita retirarlo. Pero se lo pone el doctor, no me lo pongo yo. Exacto. Porque quiero que les digan, como ahorita comentaron un poco muy superficialmente, si tengo un animal y me pongo algo en el oído, ¿qué puede pasar echándome algo frío al oído o echándome algún líquido al oído? ¿Qué me puede pasar? Puedes tener una molestia muy incómoda, pero además en un momento dado no sabemos si tu tímpano sí está perforado o no. Y entonces si sí está perforado y lo que te está echando entra al oído medio, es otra cosa. Ahí te puedes causar un daño permanente. Okay. Entonces, por eso es importante, y por eso te digo, no hay una solución para todo el mundo, depende mucho de los antecedentes, del estado del tímpano, pues eso es lo que es el acto médico, revisar todo y poder saber cuál es la mejor. Pero dejemos como de pilar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza que para lavar los oídos utilicen los codos. Exacto. No metan nada, ningún hisopo, nada a sus oídos, por favor. Si ven que se tapan o dejan de oír, ir al doctor. Oscar. A propósito de qué utiliza la gente para algunas molestias, Carlos Aguilar nos dice, yo voy 5 veces al año a Veracruz y siento que los oídos me van a reventar y me duelen mucho. ¿Qué puedo hacer para evitar el dolor? Y él nos comparte. Lo que me ha funcionado es tomar un cuarto de tequila y con eso se quita. Sí, pero ¿existe algún medicamento? Ahora, no nos dice cómo lo está tomando. ¿Un cuarto de botella o un cuarto? No, y tampoco si es un cuarto por vía de qué. óptica. Sí. No, pero hay algo bien importante que no hemos tocado aquí que me parece un súper buen comentario. Muchas veces en los aviones o la gente que bucea o cuando subes, cuando van a Veracruz, cruzan las cumbres de Aculcingo, entonces suben y bajan mucho. Estas diferencias de altura pueden causar diferentes presiones en los oídos. ¿Qué quiere decir ecualizar? ¿Cómo se ecualiza? ¿Y qué poder hacer? ¿Y cuándo ir al doctor? La mejor forma de ecualizar es masticar chicle, bostezar, abrir y cerrar la boca, porque es lo que decíamos que va a abrir la trompa de Eustaquio. Otra forma muy común de ecualizar es taparse la nariz y soplar, pero esa es más peligrosa. Lo usan los buzos, pero hay que saber usarla, hay que hacerlo con cuidado. Si metes demasiada presión te puedes causar daño. Entonces, en cambio, tragando, masticando chicle, abriendo y cerrando la boca, bostezando, ahí no tienes ningún peligro de meter demasiada presión. Que esa es una pregunta que yo tengo. Muchas veces al tratar de hacer buceo sin tanque natural, hay personas que tienen más o menos sensibilidad, porque yo a cierta profundidad ya comenzaba con un dolor intenso en el oído. Entonces lo recomendable es, obvio, bueno, pues por sentido común, no continuar o aprender a ecualizar. Aprender a ecualizar. Sin embargo, no era fácil. Ahora, no sé si tal vez había como una infección o un principio de infección en ese momento que la molestia hacía que se magnificara. Pero sí se aprende. O sea, sí puede ser una cuestión. Los buzos, mucha gente empieza sus primeras clases de buceo con mucha dificultad para ecualizar y poco a poco va aprendiendo cómo hacerlo. O sea, sí hay algo que es aprendido. No necesariamente tiene que ser exclusivamente por el cambio de presión. Si la persona tiene un padecimiento previo, sobre todo en la nariz, alergias, desviaciones anatómicas, siempre es importante analizar si tenemos previamente un impedimento que haga que la trompa de Eustaquio esté disfuncional desde antes del ejercicio o del viaje. Esto también le recomendamos a las personas que van en aviones, que ya es muy raro que pase porque las cabinas están presurizadas, pero cuando van a aterrizar, de repente hay gente que tiene dolor en el oído y se recomienda también mascar el chicle o hacer estos bostezos para que se salga la presión del oído, que es bien importante. O succionar, por ejemplo, en el caso del niño pequeño, lo que hacemos es que lleven un pequeño chupón o biberón, porque el acto de succión también nos ayuda a ecualizar. Entonces son cosas que, digo, con los pequeñitos es más fácil que se den un chuponcito y darle un poco de comer para que el niño pequeño pueda ecualizar y no tenga dolor. Pero si estás teniendo recurrentemente estos problemas, como cada vez que va esta persona a Veracruz 5 veces al año, no está padre que te estén doliendo los oídos, nuestra recomendación es ve con el otorrino para ver si hay alguna alteración que te está pasando a ti específicamente, te revisen y te den un diagnóstico adecuado. Vuelvo a lo que digo todos los lunes. ¿Cuál es
tu diagnóstico. Y mucha gente dice, pues no me dijo nada el doctor. Pregúntale al doctor. Tú como paciente tienes derechos, ya lo platicamos aquí el día que tuvimos derechos de los pacientes. Dile al doctor qué tengo, cómo se llama lo que tengo. Y eso va a ser mucho más fácil para que se lo platiques a cualquier otra persona, que nos pasa a todos los que hacemos historias clínicas, que me pasó tal cosa y nunca supimos qué fue. Vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza a contestarles todas las preguntas que nos han mandado. No se vayan, ahorita estamos con ustedes. Ahí hay que tener cuidado con... Dolor sin sensación de oído tapado es más probable que sea otitis externa. Cuando le agregas oído tapado es más probable que sea otitis media. Pero cuando muchas otitis medias no tienen dolor. Bueno, en cuanto a la otitis media aguda puede haber complicaciones si no es tratada. Por ejemplo, la más común es una infección que se llama mastoiditis aguda. Y de ahí puede haber otras complicaciones ya menos comunes, afortunadamente, como puede ser la meningitis, puede haber abscesos en el cerebro. Uno es genético, ¿no? Ahí sí ves claramente hay una influencia genética ahí en familias. Pues después, los otros, los principales factores de riesgo son fumar, obesidad, presión alta, diabetes, colesterol alto y tiroides baja. Es cuestión del volumen. Si tú no puedes... Si tienes que mantener el volumen a tal nivel que si te hablan, por lo menos puedas escuchar que te hablaron. Pero si nos vamos a la primera infancia, prácticamente son mucho más comunes ahora los juguetes para niños que tienen volúmenes altos. Los vemos cada vez más en el cine a tempranas edades, los vemos en conciertos, en espectáculos de teatro y todos ellos tienen volúmenes suficientemente altos para empezar a generar un trauma acumulado. Cuando tenemos alguna sospecha de pérdida auditiva, tinnitus, no necesariamente tienen que ir juntos. También cuando en los niños tenemos problemas en la adquisición del desarrollo del habla. Este es un tema que no siempre tiene que ser una audiometría, como mencionaron también en la cápsula. En niños más pequeños hay otros estudios que se llaman potenciales auditivos evocados. Y esto va de que en nuestro medio es poco común que nosotros identifiquemos como una causa para irse a revisar la audición el que un niño no hable. Desde tempranamente, si hacemos un ruido fuerte, el niño puede parpadear o puede hacer un signo. Entonces, es importantísimo el que durante la revisión pediátrica habitual tenemos que revisar datos de la audición. Y si tenemos alguna duda, obviamente enviarlo para una audiometría. Ahora sí, estamos con ustedes y voy a empezar a leer todas las preguntas que nos han mandado para que los especialistas nos echen una mano. Me dijeron que por bronquitis y por estrés tengo la trompa de Eustaquio inflamada. ¿Es verdad? Bueno, bronquitis no creo, pero frecuentemente se confunde la bronquitis con la sinusitis porque nos da una tos crónica, flemosa. Entonces, muy probablemente pensaría yo que hay una sinusitis asociada. El diagnóstico, pues bueno, lo tiene que hacer un especialista. Acuérdense que los bronquios están en el árbol respiratorio bajo y estamos nosotros hablando de lo que está cerca del árbol respiratorio y los oídos es del muy alto. El estrés, aquí decimos comúnmente que si el estrés no te causa la enfermedad, te empeora todas. Sí. Pero ¿tiene algo que ver el estrés con los oídos? Como dices, te empeora los síntomas. Los síntomas, pero no hay nada... No te causa algunos síntomas de que cuando tienes tensión muscular alrededor del oído, la mandíbula y demás, te puede dar sensación de oído tapado, hasta zumbidos. Hay veces que es solo estrés. Perfecto. ¿El tinnitus, acúfenos o zumbido se cura? Depende de la causa. Depende de la causa y para eso hay que ir con el doctor a que te haga los estudios necesarios para saber qué es lo que te está pasando. Mi hijo tuvo otitis, no nos especifica cuál de ellas, ahora tiene el oído tapado, tiene mucha congestión y tiene mucho miedo que se vaya a quedar sordo su hijo. ¿Cuál es la recomendación? Acudir al especialista. ¿Cuáles son las opciones? Si tuvo otitis, ¿que desarrolle una cronicidad de esto? Lo que pasa es que generalmente después de una otitis aguda puede quedar el moco residual adentro del oído, ya sin el virus o bacteria, pero puede quedarse ahí el tapón de moco y tener hasta incluso por varias semanas a un par de meses la sensación de oído tapado. Pero eso siempre debemos de revisarlo. Ok. ¿La sordera en adultos tiene un componente hereditario? Ya nos había dicho el doctor Corbera que sí, si pudieran comentarnos algo más sobre esto. Bueno, aquí sobre todo bien importante las enfermedades crónico-degenerativas, que hoy prácticamente el síndrome metabólico básicamente nos puede causar una degeneración como tal del nervio, sobre todo la diabetes es quizá el caso más clásico, pero pacientes con sobrepeso,
es probable que tengan hipertensión, que tengan diabetes, que tengan todo lo que sean los componentes del síndrome metabólico. Lo más importante es controlar el peso, una alimentación sana, porque es prevención, básicamente. Perfecto. ¿Cómo tratar tapones en el oído? Ya lo vimos, lo comentaron varias veces aquí y tienen que ir con el doctor. ¿Qué pasa si se revienta el tímpano? Ya también lo comentaron, que muchas veces todo depende del tamaño de la apertura, es la analogía que hice con el tambor. Muchas veces se regenera solo. ¿Se puede coser el tímpano o ustedes dan algo para que se cierre? Ahí, aquí es muy importante. Si el tímpano se perfora, una de las recomendaciones que hay que dar al paciente es que no entre agua al oído, ¿sí? Porque el oído medio tiene una mucosa que supone que está estéril, ¿sí? Y el agua siempre va a tener bacterias. Entonces ahí lo que recomendamos es que no entre para nada agua. Hay perforaciones que pueden cerrar solas. Hay otras perforaciones, como en el caso de la otitis media crónica, en las que hay que hacer una cirugía. Ok, perfecto. Escucho zumbidos, ya que se comentó ampliamente. El zumbido que no se me quitará, todos ya las englobamos estas preguntas. ¿Por qué? Esta pregunta la voy a leer tal cual. ¿Por qué me aumenta la presión auricular? ¿Cómo me reviso la presión de los oídos? No es como la presión arterial. Doctores, pues, quisieran aclarar esto. No queda claro a qué se está refiriendo. No hay presión auricular. No existe este término. Sí hay presión del oído medio, se lo podemos medir con una timpanometría. Hay presión del líquido del oído interno que se altera en enfermedades como la enfermedad de Meniere y la fístula perilinfática, pero así no es como la presión arterial que vas y te la mides o cuando vas al oftalmólogo que te mide la presión intraocular. Esto no es necesario. Luego, es bueno lavar los oídos con los codos, es muy bueno. ¿A dónde ir? Están apareciendo los datos de nuestros especialistas en pantalla y después del programa en todas las redes sociales van a aparecer los datos de ellos para que sepan ustedes con quién acudir. Joe, ¿para el zumbido de oídos sirve la plata coloidal y el vinagre en el oído? No. Ok, perfectamente. Y No. también es recomendable decirle a nuestra audiencia que no automediquen, por favor, gotas en los oídos, no, ni aunque lo recomiende la vecina, que se lo dieron a fulanito y le fue muy bien, porque ya lo comentaron también, no todas las gotas son seguras de usarse, sobre todo si el oído está perforado. Y aunque sean de té de manzanilla, nada. No, y lo más importante es que tenemos que tener un diagnóstico, porque la mayor parte de las veces creen que la medicina es como recetas de cocina es que me duele el oído, esto, pero ¿qué tienes? No lo sabemos. Entonces lo primero es hacer un buen diagnóstico. Perfecto. Tengo hipertensión arterial sistémica y de repente siento un vacío en el oído o pulsaciones. ¿Qué hago? Bueno, controlar la presión, pero esto definitivamente la aterosclerosis va a causar que los vasos se vuelvan rígidos y estas ondas de presión que se generan con cada latido se van a hacer muy notorias. Esto definitivamente en la noche, cuando estamos durmiendo, sobre todo cuando apoyamos nuestra oreja y tapamos parcialmente, vamos a poder sentir incluso el latido de nuestro corazón. Entonces es muy importante que primero hay que pensar que pueda ser algo normal. Segundo, hay que tomarlo pues, con la mayor calma. Y tercero, pues controlar obviamente esa hipertensión, que es yo creo que lo que podemos hacer de forma proactiva. Bien, a veces me duelen los oídos y me mareo mucho. ¿Puede ser por la hipertensión arterial? Sería difícil. O sea, ahí generalmente la hipertensión no te va a causar dolor. Ok. Entonces ahí tenemos que buscar otra causa. Mi hija tiene muchas perforaciones, pero por aretes en la oreja. ¿Qué complicaciones puede tener esto? Aquí principalmente pueden ser por infecciones. ¿Sí? Por infecciones puede haber... Hay que recordar que la oreja es prácticamente cartílago. Entonces el cartílago puede ser muy susceptible a las infecciones. Bueno, y también es importante, ahorita que lo comentan, porque tenemos también hepatitis B, tenemos también SIDA, porque desgraciadamente las perforaciones se suelen hacer hoy frecuentemente los piercings en estos pues changarritos, tianguis. Entonces definitivamente la cuestión de que puedes obtener una infección a través de una perforación es una posibilidad. Entonces, si se quieren perforar, vayan a un lugar que esté, un lugar certificado. Bien. Ok. Me dio vértigo por rascarme el oído. Pues habrá que ver, yo creo que le echó ganas a la hora de rascarse. Sí. Porque te puedes, dependiendo si te metes el dedo al oído, te puede dar te puede dar vértigo, ¿verdad? Pues sí, está difícil, pero... Está difícil, hay que ver con qué se rascó también. Sí. Ok.
Mi hijo de 12 años continuamente tiene cerumen solidificado. ¿Cómo lo limpio? Ya dijimos, ir con el otorrino a que estudie su conducto auditivo externo y ver si es necesario hacerle alguna limpieza específica con los instrumentos que tienen los doctores. No vayas a hacer nada. Sí. Hay un detalle ahí que también me llama mucho la atención, es que el tipo de cerumen también varía de persona a persona. Hay personas que tienen un cerumen más bien pues como una cera completamente cafecito, por ejemplo, y hay unos que es un cerumen mucho más seco. Entonces, esta variedad es más que todo una cuestión genética. Y es normal. Es normal. Ok, eso no se asusten porque la gente puede decir mi cerumen está anormal. Sí, no se ve. Están explicando, hay diferentes tipos de cerúmenes. Soy músico y los sonidos muy altos me molestan. ¿Qué le podemos recomendar? Él sí se dedica a esto. Eso, desde hace rato que me lo mencionaron, a mí me llamó la atención. Eso es un síntoma de un posible daño auditivo por ruido. O sea, que vaya. Tiene que checarse. Ok. Mi hijo tuvo yo tuve dijo esta persona, un absceso de cerilla. Eso no existe. Un absceso es un cúmulo de pus por una infección. Más bien tuvo un absceso, pero por alguna causa. Y eso se trata drenando el absceso y con antibióticos. ¿Es recomendable utilizar gotas? Qué buena pregunta, porque aquí gotas, como dice Oscar, pueden ser de té de manzanilla o de otros, pero hay miles de gotas que tienen un componente farmacológico. Entonces, doctores. No, para nada. Hay que recordar que ante la presencia de una perforación en el tímpano, hay medicamentos, como se mencionó ahorita en la cápsula, que pueden dañar la audición. Entonces siempre antes de pensar utilizar absolutamente nada, hay que revisarse con un especialista. ¿Aceite de bebé en los oídos? No. Ok, perfecto. Tuve un infarto que me afectó el oído y ahora nado y me causa zumbido. El infarto ha de haber sido en la zona, más bien, me imagino un accidente vascular cerebral en la región del oído, porque no está claro, no se te puede infartar el oído. Sí se te puede infartar, y también mucha gente se refiere así a lo que mencionábamos antes, que más bien es viral, ¿no? La hipoacusia súbita. Entonces, ¿quién sabe ahí si el diagnóstico estuvo bien fundamentado o no? Esos diagnósticos pueden ser difíciles, pero sí sucede. Ok, bueno, y tiene acúfeno o tinnitus, entonces hay que ir a ver qué es lo que tienes. Sí. Si no se quita el tinnitus, se puede tratar, dependiendo, como dijiste, de la causa. Muchas veces podemos reducir la molestia. ¿Cómo sacar agua del oído cuando se queda el agua atorada? Pues básicamente lo más sencillo es colocarse en una posición de drenaje de lado. Muchas veces, ¿jalar el oído? A veces puede ayudar porque el agua tiene cierta tensión y se puede adherir a lo que es el conducto. Entonces el cambiar un poquito la posición facilita esto. Hay otra maniobra que también a veces hago, es que por ejemplo podemos hacer una presión negativa, o sea que tapar completamente el conducto y queda un pequeño vacío. También ayuda un poco a sacar el agua. Pero básicamente todo externo, si acaso poner un poquito de algodón y absorber hasta donde alcancemos a poder ver, obviamente no introducir nada dentro. De preferencia no meter nada. Sí, porque generalmente cuando se siente tapado es porque la gotita está muy pegada al tímpano. Entonces yo prefiero que no se traten de meter ni algodón ni nada, y se va, en general se va a ir a salir. Sí. A todos nos ha pasado, sí, es un poco desesperante. Sí. Hay medidas específicas que podemos recomendarle a algunas personas, pero sí. A los nadadores y así. Sí, pero primero hay que estar seguros de cuál es su anatomía específica de cada quien. Preguntaron si el tinnitus desaparece, ya lo contestaron. ¿La hipoacusia se cura? A veces. Dependiendo de la causa. Tengo diabetes tipo 2 desde hace 10 años, tuve una infección en la garganta, su suegra, y perdió el oído. ¿Es común esto? Es común que haya neuropatía diabética, es común que como un nervio se pueda afectar el nervio auditivo, pero definitivamente que haya sido algo súbito, no lo creo. Bueno, la otra también es que puede haber un poquito también de esclerosis con mayor facilidad, y algunas estructuras del oído también se pueden esclerosar, como ya habíamos comentado, las articulaciones. Pudo haber sido una hipoacusia súbita viral, pudo haber sido muchas cosas. O sea, realmente es demasiado vago, no nos se puede dar. Ok, Oscar. Ivette Lezama nos dice, mi hijo tiene 2 años, 8 meses y lo van a operar este miércoles en Nueva York porque tiene otitis media. Le van a poner unos tubos para que fluya el líquido. A raíz de eso, tiene pérdida auditiva del 33, supongo que por ciento. No puede dormir en las noches, por lo que le falta la respiración. En el 2018 tuvo 8 infecciones en el oído. Ahora le van a quitar las amígdalas y las adenoides.
¿Es delicada esta operación? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Es verdad que si no le quitan las amígdalas, él puede ser estéril? No, eso no se asuste, no le va a pasar, no se va a caer estéril por quitarle las amígdalas. Pero lo demás, en cuanto a la cirugía, suena como que es muy necesaria, Sí, ¿no? la cirugía, la indicación es correcta. Parecería ser correcta, es una cirugía muy rutinaria que se hace en todos lados del mundo. O sea, no se tenía que ir a Nueva York para que le hagan eso. Pero parece describir algo que vemos todos los días. Bien. Alguien con osteoartritis que le pusieron una prótesis de estribo, ¿va a ser necesario que se lo hagan en el otro lado? Es otoesclerosis, ¿no? Otoesclerosis, no es osteoartritis, otoesclerosis. Hay un porcentaje alto de personas que es bilateral, pero el tiempo lo dirá. No es que se contagie de un oído al otro. Ok. Estoy con una infección de oído, me están tratando con antibióticos y gotas, pero no mejoro. ¿Qué hago? Voy a pedir otra opinión. Sí. El tinnitus, esta es otra pregunta de tinnitus. Un niño de 2 años que se desequilibra y no habla a dónde ir, van a aparecer los datos de nuestros especialistas. No lo dejes, ya llévalo inmediatamente al doctor. Oído derecho del 50 y oído izquierdo de 70 decibeles. Pero tengo otitis crónica, ¿qué hacer? El otorrino, hay que tratar esa otitis crónica. Ok. Y para la persona que habló de Veracruz, se nos está acabando el tiempo, doctores. Quiero agradecer primero que nada al público que está aquí con nosotros. Muchas gracias por sus comentarios, la gente que participó. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente. Doctores, ¿algún comentario final? Nos queda menos de un minuto, algo que le quieran decir a la gente. Pues prevención antes que ninguna otra cosa y atender los síntomas a la brevedad. Ok, vamos a estar retuiteando y en todas las redes sociales, perdón, nada más en Twitter, va a estar el programa, seguramente se subirá mañana o pasado mañana para la gente que no lo alcanzó a ver completo, ahí va a estar. Quiero, como les vuelvo a dar las gracias por acompañarnos aquí, creo que hemos dado mucha información muy valiosa de la cual hemos aprendido todos hoy, pero sí quiero que algo se quede perfectamente claro el día de hoy, es no metan nada a sus oídos, lávense los oídos con los codos. Si vamos a dejar un mensaje que sea uno de los más claros, les vamos a bajar la clientela a los otorrinos, pero el chiste aquí es prevenir. Acuérdense que la medicina preventiva sale muchísimo más barata que en la medicina terapéutica. A ustedes en su casa que nos acompañaron, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza.